Bienvenidos a un video más de mi canal, Chris de Física. El día de hoy vamos a ver el segundo movimiento en cuanto al estudio de la cinemática, que en este caso es movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como en sus siglas se la representa como MRUV, ¿sí? En este caso vamos a ver el segundo movimiento, ya que hemos visto el primer movimiento que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En la cual ustedes pueden revisar en mi canal, el cual está presentado ahí un video sobre las características, ¿sí? Unidades, fórmulas, es decir, la parte teórica, y también hay otro video en la cual se está aplicando, ¿sí? Lo que vienen a ser las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, tanto en resolución de problemas como en resolución de gráficas, ¿sí? Entonces, por favor, visite mi canal para que puedan revisar el primer movimiento en cuanto al estudio de la cinemática, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como en algunos textos lo mencionan, ¿sí? Acelerado lo mencionan también. Otros lo mencionan como retardado, ¿sí? Es decir, sus siglas irían cambiando. Por ejemplo, si hablamos de acelerado sería MRUA, ¿sí? Y si viene a ser retardado sería MRUR, ¿sí? Pero en sí estamos hablando de lo mismo, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a abordar sobre la parte teórica. ¿De qué se debe analizar? ¿Qué me quiere decir este movimiento? ¿Sí? ¿De qué está conformado este movimiento? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué magnitudes se va a hablar aquí? ¿Cuáles son sus fórmulas? ¿Será que tiene leyes este movimiento? Eso lo vamos a revisar el día de hoy. Así que presten mucha atención, por favor. Entonces, primera parte, vamos a analizar sus características. ¿Sí? Lo principal, analicemos, a ver, para que tengamos una idea de qué se trata este movimiento, ¿sí? Y sus características, como siempre se debe mencionar, salen del título, ¿sí? Entonces, si yo menciono que salen del título, entonces vamos a ver. La primera característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado o retardado, ¿sí? La primera característica sale de su nombre, como lo menciono, y digo, a ver, en este caso, estamos hablando de un movimiento rectilíneo, es decir, que la trayectoria que va a realizar la partícula es una línea recta, ¿sí? Su trayectoria es una línea recta, es decir, ¿a qué me refiero por trayectoria? ¿Sí? Me refiero a el camino que va a recorrer la partícula. Por ejemplo, yo soy la partícula, ¿sí? Y en este caso debo realizar una trayectoria línea recta, es decir, yo debo caminar en línea recta, ¿sí? En este caso yo me voy a ir hacia frente y digo, a ver, como voy caminando, voy generando la línea recta. También me puedo regresar y hacer lo mismo, generar la línea recta, ¿sí? Ya he recorrido, ¿sí? He realizado, mejor dicho, una trayectoria en línea recta. Entonces viene a ser la primera característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué me está diciendo? Rectilíneo, tiene que moverse de esta forma, ¿sí? Entonces, primera característica. Vamos a la segunda característica que debe presentar, ¿sí? Ahora me dice, uniformemente variado, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata uniformemente variado? Es decir, que la variación que va a tener debe ser uniforme. Tiene que irse incrementando o variando en la misma cantidad, en la misma proporción, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que, segunda característica, la velocidad de la partícula, en nuestro caso,
va a ser una variable. La velocidad es una variable, ¿sí? Que en este caso, por ser variable, se va a componer de dos, o se podría decir se va a descomponer en dos tipos de velocidades. Una inicial y otra final, ¿sí? Por eso es que aquí sucede que la velocidad pasa a ser variable, ¿sí? Ya que en el primer movimiento en el MRU era constante, aquí deja de ser constante y es una variable. Por eso es que vamos a analizar velocidad inicial, velocidad final, que aquí me está diciendo que va a variar uniformemente, es decir, va a irse incrementando su velocidad en la misma cantidad, o puede ir disminuyendo su velocidad en la misma cantidad, en la misma proporción, ¿sí? Por eso es que se dice que es uniformemente variado. Y tercera, y en este caso yo podría decirle que es la característica principal de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se dice que la aceleración es una constante, ¿sí? En este caso decimos, a ver, si la velocidad varía, ¿por qué sucede eso? ¿Sí? ¿Por qué va a variar? ¿Por qué aumenta o por qué disminuye? Y la causante de que se produzca ese efecto es la aceleración, que en nuestro caso ahora, en el MRU, si ustedes recuerdan, se decía que la aceleración valía 0 para que la velocidad sea una constante. Ahora, ¿qué sucede? Aquí la aceleración ya tiene un valor, y aparte de tener valor, debe ser constante, ¿sí? Porque como es constante, la velocidad va a ir variando, ¿sí? Uniformemente. Entonces, en este caso tenemos ya las tres características principales en cuanto al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, la trayectoria sigue siendo una línea recta, la velocidad pasa a ser variable, siempre va a ir cambiando, y la aceleración ya es una constante, ¿sí? Entonces, en este caso, hemos visto las tres características y únicas, creyera yo, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si decimos que la aceleración empieza a aparecer y aparte es constante, ¿sí? Entonces, como segunda parte de su análisis del movimiento, ahora vamos a ver, analicemos qué tipo de magnitudes nosotros vamos a analizar en este movimiento, es decir, vamos a calcularlas también, ¿sí? En este caso, si ustedes recuerdan, en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos tres magnitudes, las cuales eran distancia, velocidad, tiempo, ¿sí? Y eran las únicas. Ahora, debido a que la aceleración aparece, ya tiene valor y aparte es constante, y por efecto de la aceleración la velocidad es una variable, ahora se han aumentado magnitudes, ¿sí? Entonces, en este caso, al inicio nosotros en el MRU analizábamos solamente 3. Ahora, en este caso, debido a que la aceleración aparece, ahora vamos a analizar 5 magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes que nosotros vamos a analizar y se van a presentar en este movimiento? Las tres primeras, las que hemos estado trabajando, se podría decir la distancia, la primera, que esa se mantiene porque siempre la partícula, como me dice, que realiza movimiento, va a recorrer, ¿sí?, una cierta distancia, se va a demorar un cierto tiempo en recorrer dicha distancia, ¿sí? Hasta ahí. Ahora decíamos que presenta aceleración, por ende, tercera magnitud, la aceleración, que tenemos que ahora sí analizar, ya tiene valor, ¿sí? Y finalmente, la velocidad. Como es una variable, se transformó en variable, por ende vamos a analizar dos cositas. La velocidad, en este caso inicial, es decir, con qué velocidad empieza a moverse el objeto, ¿sí? Y otra sería la velocidad final. ¿Con qué velocidad
deja de moverse o termina el movimiento, ¿sí? La partícula del objeto, que en este caso, partícula-objeto, nosotros podemos relacionarles con un ciclista, un atleta, un automóvil, ¿sí? Un avión, etcétera, ¿sí? Esos serían los objetos de estudio, los cuales van a presentar estas 5 magnitudes. Ahora, ¿cuál va a ser su símbolo de esas 5 magnitudes? Seguimos utilizando, se podría decir, las primeras letras de esas palabras, de esas magnitudes. Por ejemplo, de distancia utilizamos la letra D, del tiempo la letra T, de la aceleración la letra A, la velocidad inicial V con sub O sub 0 y velocidad final V sub F. Esa viene a ser la simbología, en este caso para analizar lo que vienen a ser las magnitudes que se van a presentar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora pasémonos a las unidades de medida, ¿sí? Analicemos qué unidades nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En qué sistema nosotros vamos a elegir los valores los cuales nosotros vamos a ir calculando, vamos a ir analizando. En este caso, nosotros tenemos que regirnos por el sistema principal, que yo lo considero que es el SI, que es conocido como el sistema internacional, ¿sí? Entonces, según el sistema internacional, nosotros vamos a trabajar con estas unidades. Como ya vimos allá las magnitudes, entonces digo, a ver, yo voy a hablar de distancia, del tiempo, de la aceleración, de la velocidad inicial, de la velocidad final, ¿sí? Y ahora sí vamos a analizar, digo, a ver, voy a hablar de esas 5. Según el sistema internacional, me dice que esas 5 tienen su unidad principal, la cual viene a ser, por ejemplo, de la distancia es el metro, del tiempo es el segundo, de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado, de la velocidad inicial es el metro por segundo y de la velocidad final también es el metro por segundo, ¿sí? Esas son las unidades principales de esas 5 magnitudes. Pero en este caso, cuando se analiza este tipo de ejercicios, este tipo de temas, ¿sí? Como en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado, que en la realidad se está presentando este movimiento, ¿sí? Casi siempre nosotros utilizamos no cantidades muy pequeñas, sino cantidades muy grandes. Por ejemplo, yo puedo tener como ejemplo, ¿sí? Y analizar la distancia entre 2 ciudades y ver qué tiempo se demora, ¿sí? Y como ustedes se han de dar cuenta, la distancia entre ciudades no me da en metros, me da en otra unidad de medida, ¿sí? Que es un poquito más grande. Y el sistema internacional me da el visto bueno para poderle también utilizar. En este caso, ¿qué unidad viene a ser? Ya la mencionaron ustedes, que es el kilómetro, ¿sí? Entonces se dice que como unidad secundaria vamos a ver lo de color verde, que sería, en tiempo sería la hora, en aceleración sería kilómetros por horas al cuadrado, velocidades serían en cambio kilómetros por hora, tanto la inicial como la final, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta una cosita. Si yo voy a trabajar con las unidades, tengo que regirme, por ejemplo, si yo trabajo con metros, ¿sí? Debo en las 5 magnitudes trabajar de esta manera. Se puede decir, con todas estas unidades, con toda esta columna, no me puedo pasar de columna. Es decir, trabajar con metros segundos y acá kilómetros horas. No se puede, ¿sí? Por eso es que aquí le pongo con colores para que ustedes se den cuenta de que yo trabajo solamente con esto, con esta columna o con esta columna. No puedo mezclar, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso, por favor. No se olviden esa situación ahí, ¿sí? Ahora, ya tengo las unidades de medida.
Como vamos a trabajar con velocidades, ¿sí? Ahora yo les voy a recalcar, aunque en el video que ustedes van a revisar en mi canal de la teoría del MRU, se va a hablar de lo mismo, pero aquí también le voy a hacer un recorderis. Como voy a trabajar con kilómetros sobre hora o por hora, ¿sí? Yo debo utilizar factores de conversión. Pero en este caso solamente nos vamos a centrar a la velocidad, porque casi siempre la velocidad me da en diferentes unidades, por ejemplo en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. Entonces, en este caso, un recorderis aquí, casi siempre a nosotros nos presentan datos en kilómetros sobre hora, ¿sí? Y también a veces es importante pasarle a metros sobre segundo, ¿sí? Hacer esa transformación, es decir, datos de kilómetros sobre hora, pasar a metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un factor de conversión que a mí me puede facilitar ese paso, esa conversión, ¿sí? ¿Cuál es el factor de conversión? Por ejemplo, si yo parto de kilómetros sobre hora y quiero llegar a metros sobre segundo, yo tengo que simplemente dividir la cantidad que yo pueda tener en kilómetros sobre hora para el 3.6, ya tengo automáticamente metros sobre segundo, ¿sí? Y si en algún momento el ejercicio a mí me pide que haga lo contrario, de metros sobre segundo a kilómetros por hora, solamente cambio, ¿sí? La unidad de, la operación, nada más, cambio la operación. En vez de división, hago multiplicación y multiplico por 3,6, ¿sí? Y obtendría ya mi resultado. Entonces, de esa manera ustedes pueden realizar las conversiones de unidades específicamente de la velocidad. Esto es específicamente de la velocidad. Tengan muy en cuenta, por favor. Ahora vamos a revisar las fórmulas, es decir, las armas las cuales a mí me van a permitir resolver los problemas que me van a presentar este movimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar en cuanto a las fórmulas. ¿Qué fórmulas a mí me van a permitir, ¿sí?, resolver los diferentes ejercicios? En este caso, nosotros tenemos, ¿sí?, 4 formulitas. 2, 3 y 4. 4 fórmulas, las cuales van a ser mis armas para poder resolver los ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En este caso, ¿cuáles van a ser esas 4 fórmulas? Por ejemplo, la primera fórmula me dice, la distancia es igual a la suma de sus velocidades. Esto le divido para 2 y le multiplico por el tiempo. Esa va a ser mi primera fórmula. Mi segunda, nuevamente para la distancia. Y me dice, a ver, si yo no puedo calcular la distancia con la primera, podemos utilizar la segunda que me dice velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Segunda fórmula. Tercera fórmula me dice velocidad final al cuadrado es igual inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Y la última que yo sé que yo la defino que es la más utilizada es velocidad final es igual inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Listo. Ahora, esas son mis 4 formulitas. ¿Sí? Pero analicemos algo en mis fórmulas, porque algunos capaz me van a decir, el profe se olvidó algo que siempre en internet en cuanto a formulario me aparece. ¿Qué me aparece? Me aparece que aquí es un menos también, acá es un menos también y acá es un menos también, ¿sí? Y hay que entender qué significa ese menos, ¿sí? Listo, y para entender eso me voy a la parte de acá, es decir, a las magnitudes. En este caso, cuando nosotros pasamos a resolver ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí?, nosotros vamos a ir calculando ciertas magnitudes.
Por ejemplo, digo, a ver, yo puedo calcular distancia y a mí siempre, cuando yo calcule distancia, siempre la distancia tiene que ser positiva. Siempre, ¿sí? Yo no puedo hablar de distancias negativas, tengan eso muy en cuenta. En cuanto al tiempo, también tiene que ser positivo. Yo no hablo de tiempos negativos, no se puede expresarse de esa manera, ¿sí? Le dejo un ratito la aceleración. Ahora, aquí me concentro un poquito más y digo, a ver, aquí me está hablando de velocidad inicial, entonces significa que es la velocidad con la cual va a partir, ¿sí?, el movimiento de un objeto. Entonces, si va a moverse a partir de cierto valor, la velocidad inicial tiene que ser positiva también, ¿sí? Y si llega a una velocidad tal, también la velocidad final tiene que ser positiva. Sea que la velocidad final, ¿sí?, sea mayor que la inicial, o sea que la final sea menor que la inicial, pero siempre va a ser positiva. Ahora, ¿quién va a ser la causante de que exista ese cambio? La aceleración. Y aquí viene lo importante. La aceleración va a ser negativa cuando hay un incremento de velocidad, ¿sí? Es decir, yo acelero. Y si acelero, aceleración positiva, ¿sí? Pero en cambio, si yo hago lo contrario, en vez de acelerar, yo freno, ¿sí? Por ende, mi velocidad se va a ir reduciendo. Y si se reduce mi velocidad, digo, la aceleración es negativa. Por eso es que la aceleración puede tomar estos dos signos, debido al movimiento que se puede estar produciendo. Puede ser que la aceleración sea positiva, o puede ser que la aceleración sea negativa. Y es la única magnitud que puede tener esos dos signos. El resto de magnitudes siempre positiva. Por eso es que yo aquí en mis fórmulas, ¿sí?, donde se encuentra aceleración más menos, aceleración más menos, aceleración más menos. En la primera, ¿por qué no le puse? Porque aquí no hay aceleración, ¿sí? Tengan eso muy en cuenta. De esa manera, ¿sí?, ustedes pueden entender por qué en algunos momentos le puede salir aceleración positiva o en otros momentos aceleración negativa, ¿sí? Tengan muy en cuenta, ¿sí? Listo. Y otra cosita más. Estamos hablando de 5 magnitudes. Distancia, tiempo, aceleración, velocidad final, velocidad inicial, final. Y estamos hablando de 4 fórmulas, ¿sí? Entonces se podría decir, yo tengo 5 magnitudes, 4 fórmulas. Lamentablemente no son parejas, ¿sí? Hay un descuadre aquí, me falta una fórmula. Pero yo no me puedo sacar una fórmula. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Sí? Lo importante del análisis y del estudio de estas fórmulas. Digo, a ver, en cada formulita, ustedes se van a dar cuenta cuando realicen el análisis un poquito más profundo, que en cada formulita, una de estas 5 no se encuentra, ¿sí? ¿A qué me refiero? Digo, a ver, primera ecuación o primera fórmula. En esta fórmula, una de estas 5 no se encuentra. Analicemos cuál es. Digo, a ver, distancia, sí tengo en la fórmula. Tiempo, sí tengo en la fórmula. Aceleración, no tengo en la fórmula. ¿Qué significa? Que la aceleración es la que me falta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se dice? ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos? Que cuando a mí me pide aceleración, ¿sí?, yo no puedo utilizar esta fórmula. El resto sí, es decir, aquí se encuentra aceleración, acá también y acá también. Tengo 3 ecuaciones las cuales me van a permitir calcular una variable. Y solamente tengo que elegir cuál es la más fácil, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Entonces, con ese análisis voy a ver qué me está faltando en las siguientes. Digo, a ver, en las siguientes digo, tengo distancia, sí tengo, inicial, ¿sí? Pues, perdón, vamos en orden, tiempo, tengo aquí, aceleración, tengo acá, inicial, tengo acá, final no tengo. Entonces digo, velocidad final es la que me falta, ¿sí? Acá voy nuevamente, analizo, digo, distancia, sí tengo acá,
tiempo no tengo, entonces esa es la que me falta, ¿sí? A la cuarta digo, distancia no tengo, esa es la que me falta. Y si ustedes se dieron cuenta, miren, me falta siempre una, ¿sí? En este caso, en la primera falta aceleración, en la segunda falta velocidad final, en la tercera falta tiempo y en la cuarta distancia. Pero aquí viene una situación, una cosita clave, que hay una magnitud la cual se encuentra en todas las ecuaciones, ¿sí? Y es la que me falta en este listado. ¿Cuál es la magnitud que me está faltando y que se encuentra en todo? Es la velocidad inicial. Aquí hay velocidad inicial, en la segunda también, en la tercera también y en la cuarta también, ¿sí? Y de esa manera nosotros hemos analizado las fórmulas. Más adelante, cuando ya resolvamos ejercicios, vamos a ver cómo es que se realizan los respectivos despejes, ¿sí? Ya vamos a ir profundizando eso. Hasta ahorita, solamente parte teórica, ¿sí? Hemos analizado lo que viene a ser fórmulas. Ahora nos vamos a pasar a lo que es las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora nos enfocamos en las leyes, ¿sí? Como tenemos tres características, vamos a tener tres leyes. Por eso es que ahora sí necesitamos todo el pizarrón, ¿sí? Para concentrarnos solamente en las leyes. En este caso, nos vamos a las leyes. Digo, a ver, primera ley. La primera ley me dice que, ¿sí? Nos vamos a enfocar en leyes y digo, a ver, la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Es decir, si el tiempo aumenta, ¿sí? En ese caso, si el tiempo aumenta, ¿qué sucede con la velocidad? También aumenta, ¿sí? Tengan muy en cuenta esa situación. Por eso es que se dice que es directamente proporcional, ¿sí? Ahora, como tiene su ley, tiene su gráfica, ¿sí? Y la gráfica es la siguiente. No se olviden, nos concentramos lo que viene a ser en el plano cartesiano, ¿sí? Y en este plano cartesiano nos enfocamos solamente en el primer cuadrante. Y digo, a ver, ¿de qué magnitudes me está diciendo que se relaciona esta primera ley? Me está diciendo que analizamos lo que es velocidad y lo relacionamos con el tiempo. Entonces, esas dos magnitudes yo tengo que ubicarlas aquí. Y como si ustedes han de recordar el tema de lo que es teoría en cuanto a MRU, que está en mi canal, pueden revisarlo, ¿sí? Decíamos que el tiempo siempre tiene que ubicarse en el eje X. Entonces yo pongo aquí tiempo en segundos. Y acá sería velocidad en metros sobre segundo, ¿sí? Y en este caso me está diciendo, es directamente proporcional. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer que parta del cero, parta del reposo, ¿sí? Y durante un cierto tiempo, pongamos 10 segundos, la velocidad que adquiere es de 50 metros sobre segundo. Hacemos el cruce, ¿sí? De valores aquí para ver en qué punto va a terminar mi recta, porque no se olviden que debemos graficar líneas. ¿Listo? Entonces, en este caso digo, a ver, justo aquí se cruza. Entonces, como decía que parte del cero, entonces mi gráfica va a ser de la siguiente manera. Va a ser una línea diagonal. Y esa línea diagonal es la que me dice que la velocidad es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Siempre se van a generar líneas diagonales, que en este caso me está diciendo, a ver, si la línea es hacia arriba, quiere decir que
se está presentando una aceleración positiva. Y si la línea diagonal es hacia abajo, me está presentando lo contrario, aceleración negativa, ¿sí? En nuestro caso es positiva. Entonces, ¿qué se dice? Que la pendiente de esta línea diagonal, que nosotros decíamos que la pendiente es la letra M en matemáticas, en nuestro caso en física es la aceleración, ¿sí? ¿Y cómo yo encuentro la aceleración? Simplemente digo, aceleración es igual velocidad final menos inicial sobre tiempo. Esa es la formulita. Esta fórmula no es que me la inventé por si acaso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pueden pausar el video y retrocederle un poquito, ¿sí? Y nos concentramos en las fórmulas. Esta es la cuarta fórmula, pero no es igualita. ¿Por qué? Porque aquí ya la tengo despejada la aceleración. Pueden analizar, pueden pausarle y retroceder un poquito el video, ¿sí? Y se van a dar cuenta que estas mismas magnitudes se encuentran en la fórmula, solamente que están dispuestas de diferente manera, ¿sí? Ahora, ¿qué me permite hacer con esta fórmula? Me permite calcular la pendiente, que es la aceleración, es decir, esta gráfica velocidad, tiempo, me va a permitir a mí calcular la aceleración que se está presentando. ¿Cómo? De esta manera. Digo, la velocidad final, según mi gráfica, la velocidad final es 50, porque termina en este punto la línea. Entonces yo digo, es de 50, menos velocidad inicial, ¿en dónde empezó la línea? En 0. Ya esto le divido para el tiempo. ¿Qué tiempo se demoró? 10 segundos. Entonces simplemente digo 50 menos 0, 50, digo para 10, a 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que se ha estado presentando. Y si ustedes se dan cuenta, miren, la aceleración, el signo es positivo, ¿sí? Es positivo, ¿por qué? Porque la línea va hacia arriba, ¿sí? Primera ley. Segunda ley. La segunda ley, en cambio, me dice que la aceleración es una constante diferente de 0. La aceleración es una constante y tiene que ser diferente de 0, porque si es 0, ya deja de ser este movimiento y pasa a ser MRU, ¿sí? Por eso es que me está recalcando, tiene que ser diferente de 0. En nuestro caso, ¿cuánto vale? 5, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué sucede? ¿Cómo se presenta la gráfica de esa segunda ley? Graficamos nuevamente el primer cuadrante de mi plano cartesiano, ¿sí? Grafico. Y ubico las magnitudes. Como les decía, en el eje X siempre va a ser tiempo, ¿sí? Siempre aquí va a haber el tiempo, tiempo en segundos. Por ende aquí tiene que existir la aceleración. Y la aceleración, como nosotros sabemos, es la unidad metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué gráfica tiene que presentarse? Si a mí me dice que la aceleración es una constante, la gráfica que tiene que ser siempre una línea horizontal, siempre. Eso me representa aceleración constante, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, digo, a ver, en nuestro caso, ¿cómo se presenta? Digo, a ver, parte desde el 0, termina en 10, y la aceleración que nosotros obtuvimos fue de 5. Entonces simplemente digo, como es de 5 y a mí me decía que teóricamente es una línea horizontal, entonces yo la grafico y digo, a ver, la línea horizontal que se va a presentar es de esta manera, ¿sí? Y le hago cruzarse justo con el tiempo de 10, porque es el mayor tiempo que yo puse en mi gráfica, ¿sí? Y entonces digo, a ver, hasta aquí es la aceleración de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Hasta ahí, porque hasta ahí hice mi análisis. Y siempre tiene que darme una línea horizontal. ¿Por qué?
por ser una constante. ¿Sí? Listo. Hasta ahí la segunda. Nos pasamos a la tercera. La tercera ley me dice que la partícula recorre distancias diferentes en tiempos iguales. Aquí es algo parecido a la ley del MRU, que en cambio en el MRU decía distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué sucede aquí? Aquí es distancias diferentes en tiempos iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que si ustedes, nuevamente les recomiendo que retrocedan un poquito el video y nos concentramos en las fórmulas. En la segunda fórmula, ahí observamos que tenemos una fórmula que tiene en la variable tiempo el exponente 2, es decir, ahí tenemos una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y como ustedes han de recordar un poquito, las ecuaciones cuadráticas en gráfica tienen una parábola. Y aquí sucede lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a generar una parábola? Porque realiza distancias diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Digo, a ver, grafiquemos, ¿sí? Para que me entiendan un poquito más de esta ley. Digo, a ver, grafico esto. Nuevamente mi plano. Y digo justo aquí. Digo, las variables siempre va a ser el tiempo. Y ahora aquí va a ser la distancia. ¿Sí? Primerito me dice distancias diferentes. Entonces, yo puedo decir, parte del origen recorre en el primer instante 10. Luego recorre unos 50 y luego recorre unos 100, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, miren, el intervalo de tiempo, de distancia es muy diferente, ¿sí? Pero en cambio me dice en tiempos iguales, entonces yo puedo decir 2, 4, 6, ¿sí? Tiempos iguales. Ahora, ¿cómo se produce el cruce? Miren aquí. Yo hago el primer cruce, luego hago el segundo cruce, es decir, en 4 segundos recorrió 50 metros, y luego digo, en 6 segundos ha recorrido 100 metros. Ahora simplemente voy a realizar mi gráfica y como les mencionaba, tiene que ser una parábola, tiene que ser una curva. Entonces empieza desde el origen, pasa por el primer punto, segundo punto y termina en el tercero. Y es una curva, ¿sí? Entonces, ¿por qué me genera una curva? Nuevamente, porque aquí me dice que la partícula recorre distancias diferentes en tiempos iguales, ¿sí? Y ahí tenemos lo que viene a ser las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o en algunos casos acelerado, en otros retardado. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso hemos visto ya, se podría decir, toda la parte teórica en cuanto al movimiento rectilíneo. Próxima clase, próximo video, vamos a aplicar todo lo que hemos analizado aquí en la resolución de ejercicios. Así que, atentos. No se olviden, suscríbanse a mi canal, Cris de Física, ¿sí? Para que les pueda llegar las notificaciones. Suscríbanse, compartan el video, ¿sí? Y no se olviden de seguir visitando mi canal. Nos veremos en una próxima ocasión.